Muy bien, podemos tomar nuestros asientos. Damos gracias a Dios. ¿Le gusta cómo se escuchó hoy? Hoy sí lo conectamos, ¿eh? ¿Se escuchó lindo? Y falta todavía, ¿eh? Falta acomodar. Dirían, estamos a la mitad de lo que tenemos que estar. Damos gracias a Dios por la gracia divina que nos permitió poder tener las cosas lindas, acomodadas. Bueno, hoy vamos a ver, levante las manitos los que trajeron los cuadernitos, todo. Ah, sí me gusta, muy bien, muy bien. Es un asunto de administración, recuerde, ¿eh? Si a usted le dicen que va a llover sopa, ¿con qué sale? Con un plato, ¿no? Para agarrar algo de sopa. Entonces, cada vez que se hace un estudio, que se comparte la palabra, vieron que a veces uno dice, yo me quedé en la cabeza, pero no me acuerdo qué era. Bueno, ahora tenemos, gracias a Dios, por medio de la red, el poder volver nuevamente. Pero hay cositas que son muy puntuales, que si uno siempre tiene el cuadernito, las toma nota de ellas, ¿no? A veces lo veo en los alumnos de IET también, que tienen su cuadernito. Y de hecho, cuando estudiamos con Gaby en el seminario lo teníamos, ¿no? Teníamos un cuadernito aparte, porque sabíamos que en medio del estudio, en medio de la preparación, el Espíritu Santo se movía y tenía esa palabra puntual para nuestra vida. Pedimos al Señor que el Señor nos hable y el Señor siempre habla continuamente. Nosotros somos los que tenemos que estar atentos. Muy bien, hoy vamos a estar viendo capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, las famosas bienaventuranzas. Y realmente es muy importante poder entender el contexto en el que Jesús enseña a las personas. Yo pensaba mientras preparaba, ¿no?, cómo las multitudes lo seguían a Jesús. Pero en ningún momento Jesús se preocupó en que esas multitudes se sintieran incómodas del mensaje y se perdieran. Él en ningún momento intentó engañar a las multitudes con otro mensaje que no fuera el mensaje verdadero. Ojo que esto no quiere decir que uno tiene que ser duro. Si había algo que Jesús no era a la hora de tratar con las multitudes, ¿no es cierto?, Él no tenía esa dureza, ¿no es cierto?, sino tenía esa firmeza propia de la justicia, del amor, del carácter de Él. Y cuando Él enseñaba, por ejemplo, a las multitudes, daba las bienaventuranzas. Hoy se van a estar dando cuenta que las bienaventuranzas, si bien la palabra bienaventurado es dichoso, bendecido, nos vamos a dar cuenta que parece ser que lo que cada bienaventuranza trae parece contradecirse. Cuando las multitudes lo siguieron a Él, ¿no es cierto?, al otro lado del río, Él habló de que todo aquel que no, de alguna manera, no se identificara con Él, ¿no es cierto?, no podía tener parte con Él. Y así como esos miles fueron y lo siguieron, luego se volvieron todos porque no querían escuchar ese mensaje, querían escuchar otro tipo de mensaje. Qué importante es que hoy cada uno de nosotros podamos ser receptivos a la verdad. Y cada vez que el Espíritu Santo habla a nuestra vida, no tiene que ver necesariamente con hacernos sentir mal. ¿Quién se siente mal? Se siente mal el que está haciendo algo mal y es descubierto. Pero muchas veces ese incordio que el Espíritu Santo permite tiene que ver con salir de un lugar de sufrimiento, de un lugar de limitación, a un lugar de crecimiento. Y esto es lo que Jesús trataba de hacer con las multitudes cuando lo seguían. Entonces Jesús ahora va a dar un sermón que de alguna manera va a enfocar a las multitudes. Muy bien. Mateo 5, y vamos a ir al primer versículo. Viendo la multitud, ahí tenemos presente la multitud, quiere decir que Jesús estaba rodeado por una gran cantidad de gente, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Esto nos puede dar la pauta de alguna manera como que Jesús se quiere separar de la multitud, pero no es así.
El contexto nosotros lo vamos a ver en el Evangelio según San Lucas, en donde esto sucede inmediatamente, luego de que Jesús queda toda una noche buscando al Padre, la dirección del Padre, y dentro de todos los que lo seguían, que eran discípulos, Jesús señala 12 discípulos, ¿no?, que son los que van a estar al lado de él. Pero también había discípulos, o sea que cuando acá está diciendo que subió al monte y vinieron a él sus discípulos, no son simplemente los 12, no son los apóstoles, sino ya es un grupo consolidado de discípulos que se acercan a él, vinieron a él. Este es el carácter de un discípulo. Muchas veces pasa en la iglesia, ¿no?, que los líderes persiguen a las personas. Eso no es un discípulo. El discípulo persigue ¿a quién? A aquella persona que tiene algo de parte de Dios, porque el discípulo quiere crecer, el discípulo quiere más, al discípulo le urge poder de alguna manera salir de sí mismo y tener un conocimiento más profundo de Dios. Ahora necesita a un hombre de Dios, a una mujer de Dios que lo guíe, mañana lo va a hacer él solo, pero el discípulo siempre va. No hay que correrlo, no hay que perseguirlo. No lo llamás por teléfono y nos encontramos y no sé, déjame ver un cachito, cuando tenga tiempo nos encontramos. Eso no es un discípulo. El discípulo te llama por teléfono a vos. El discípulo te busca a vos. El discípulo está esperando el momento para que vos puedas compartir a él de Cristo porque tiene hambre. Yo me acuerdo cuando mi pastor, por ahí en algún momento yo me tenía que encontrar con él, ¿no es cierto?, que él me daba turno, ¿no?, y me decía, bueno, Gustavo, venite la semana que viene el miércoles y charlamos. Para mí ese miércoles era, yo lo esperaba ese momento de poder encontrarme con él. Yo era discípulo de Cristo, yo quería más de él, yo buscaba un hombre de Dios para el cual me pudiera estar acercando y pudiera estar creciendo con él. Ese es el carácter del discípulo. Eso era lo que ocurría aquí. No eran solamente los 12, sino todo el resto de los discípulos que lo seguían a Jesús. Entonces vemos una gran multitud, Jesús sube al monte y un gran grupo de discípulos se acercan a Jesús para escuchar. El discípulo se separa de la multitud y se acerca al Maestro porque quiere escuchar palabra de vida. Muy bien, un cachito para atrás, perdóname, 5:1 de nuevo. Subía al monte y sentándose, ¿no? La manera que tenían los rabís de esa época de enseñar ellos se sentaban, y no es que se sentaban todo el resto de los demás todos parados, lo escuchaban parados, pero el maestro, el rabí, se sentaba en el piso. Todos los demás lo rodeaban parados y lo escuchaban. El maestro se sentaba, era una forma que tenían, ¿no? Es interesante para ver un poquito el contexto. Vamos al 5:2. Abriendo su boca, esto quiere decir que lo hacía de manera enérgica. Gran parte del testimonio de las personas era que cuando Jesús hablaba, hablaba con autoridad. No era que daba un discursito como lo que hacían los fariseos, un discurso religioso, sino que él hablaba con la pasión de la vida. Él era la vida, él era la palabra, ¿no es cierto? Cuando él hablaba, hablaba con autoridad. Autoridad no quiere decir que hablaba mal, autoridad no quiere decir que gritaba, pero autoridad quiere decir sí que hablaba fuerte y claro. ¿Se entiende? No lo pases todavía. Bueno, sí, pasa ahora. Diciendo, te estoy volviendo loco, Isa, perdóname. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a empezar por atrás primero, el reino de los cielos. Este término era muy importante. Recuerdan que en el estudio anterior dijimos que Mateo va a dirigir su carta a los judíos, entonces él tenía que tener mucho cuidado de no herir susceptibilidades. Él no podía decir el reino de Dios, pues que se armaba el lío. Tenía que decir el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Cristo? Ahora bien, aquí la dificultad que había al respecto, la dificultad que había al respecto, que era que el reino era algo que ellos esperaban que viniera de manera física. Probablemente estaría
el recuerdo de la Revolución Macabea, ¿no es cierto?, en donde prácticamente ellos ponen como un rey, ¿no es cierto?, para que poder resucitar un poco la monarquía histórica de David, de Saúl y de todos los reyes, ¿no? Pero ya se terminó el tiempo de monarquía. El reino no va a venir de manera física. Sin embargo, todos los que lo rodeaban, el pueblo, los fariseos, estaban esperando un establecimiento físico del reino. Y algo que tenemos que entender, que Jesús no vino a esta tierra en el tiempo que vino como siervo sufriente, no vino a reinar, vino a redimir al hombre. En el tiempo del milenio, Él va a reinar. Pero cuando Él viene como siervo, Él viene a redimir al hombre. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de otro Cristo completamente diferente que el Cristo que caminó entre nosotros. Vamos a ver el Rey glorioso, vamos a ver a alguien de juicio, ¿no es cierto? Vamos a ver a alguien que juzga el mundo entero, tiene el mismo carácter, la misma justicia, la misma misericordia, pero su operación es completamente diferente. Mientras Él viene como siervo, viene a identificarse con el hombre y a salvar al hombre. No viene a establecer un reino terrenal. Y esa era la expectativa que tenían todos. Por eso por eso Pilato le cuestiona, él tiene miedo que de alguna manera Jesús quiera hacer alguna suerte de revolución y levantar al pueblo. Y Jesús dice, mi reino no es de esta tierra. También le dice a Nicodemo que él tiene que ver, tiene que abrir sus ojos espirituales, diciendo que él tiene que convertirse para poder ver el reino. El reino de Jesús no es un reino de este mundo, sino que cada una de las bienaventuranzas son las que nos van a dar la pauta del carácter del reino. ¿Qué quiere decir esto? Del carácter de cada uno de nosotros cuando participemos completamente del reino de los cielos, en la venida del Señor y en la consumación de todos los tiempos. Cada bienaventuranza no tiene que ver con cumplir un principio en particular, sino cada bienaventuranza muestra un poco más del carácter de aquellos que van a participar en el reino de los cielos. Muy bien. Los pobres de espíritu, vamos de nuevo para atrás, 5.3, los pobres de espíritu tiene que ver no con pobre a nivel material, no tiene que ver no con persona que sufre, pero sufre por sus propias consecuencias o por las consecuencias de sus propios errores, ¿no es cierto? Sino que pobre de espíritu tiene que ver con aquel que es consciente de su real estado. Si hay algo que realmente le ha hecho mal a la iglesia, son las personas que creen que son más de lo que realmente son. La realidad es que nosotros no tenemos nada delante de Dios, todo lo que tenemos lo hemos recibido. Lo que a nosotros nos encuadra un poquito, por supuesto acá lo que él hace es darle vuelta al tablero a los fariseos, quienes se creían algo, a diferencia de los demás. Jesús en algún momento le va a decir, los publicanos, las rameras, entran primero que ustedes al reino de los cielos, dándoles a entender que ellos no tienen nada. Como los otros tampoco tenían nada, ellos tampoco. Ahora, nosotros muchas veces por el tiempo que tenemos en la iglesia, creemos que tenemos un plus extra. Y la realidad es que podemos estar en la iglesia, pero podemos estar espiritualmente dormidos, como la iglesia de Éfeso. Podemos estar activos y espiritualmente muertos. Y puede venir una persona de afuera que realmente está convertida y está llena de la vida del Señor, y por supuesto que esa persona está a un nivel diferente del nuestro pese a nuestra experiencia. Eso es lo maravilloso de cómo Dios establece las cosas. Entonces el pobre de espíritu es el que es consciente que no tiene absolutamente nada. Nosotros nos vamos a dar cuenta que en muchos aspectos de nuestra vida vamos a pelear con el orgullo. El orgullo considera nosotros somos los que mereceríamos estar en ese lugar y no entendemos el principio de gracia. El principio de gracia es que Dios hace las cosas, es que Dios da dones a los hombres, la iniciativa la toma siempre el Señor. Nosotros nos adjudicamos lo que Dios nos da como propio y por medio del orgullo lo queremos hacer poner en un lugar prominente, pero la realidad es que no tenemos absolutamente nada. Hay veces que nos sentimos que nos comemos el mundo entero y Dios permite simplemente alguna dificultad en el camino y ahí nos damos cuenta que no tenemos nada.
aun cuando tomamos nuestros propios caminos, porque vemos caminos, ¿no?, que parecen que son firmes, pero no vemos lo que hay por delante. Y donde surge el primer problema, queremos volvernos inmediatamente atrás. Finalmente, podemos decir que el humilde de espíritu, ¿quién es? Es el que depende. Hablamos de la dependencia, hablamos de la ley natural el día sábado. El humilde de espíritu es el que conoce realmente que no puede hacer nada. Esto lo podemos decir muchas veces con nuestra lengua, pero no lo creemos con nuestro corazón. Entonces la disciplina divina, el trato divino, la formación divina en nuestra vida tiene que ver con lugares, formas, situaciones por las cuales Él nos lleva para que nosotros seamos conscientes que realmente no podemos. Si no, lo decimos muchas veces como una falsa humildad. Bueno, sí, yo sé que no puedo. La realidad es que no podés ni aún lo que creés que podés. No lo podemos. Yo a veces me he sentido seguro, ¿no es cierto?, en un montón de cosas, y el Señor corrió un poquito, por así decirlo, su espíritu, y miré las cosas desde otro lado, y me di cuenta que si la asistencia de Él no estaba presente, yo no podía hacer absolutamente nada. Tenemos el ejemplo en los discípulos. Mientras ellos están con Jesús, ¿qué dicen? Jamás te vamos a negar, jamás esto, jamás lo otro, vamos a dar nuestra vida por nosotros. Cuando Jesús, que no es ni más ni menos que la figura del Espíritu Santo en los tiempos presentes, se corre de sus discípulos, ¿qué pasa con los discípulos? Uno lo niega, el otro se escapa, los demás se esconden. Eso es lo que realmente hay. Por eso es tan importante nuestra dependencia y cuidar nuestra dependencia del Señor. La autosuficiencia es un enemigo, la autosuficiencia está en nuestra naturaleza caída, la autosuficiencia nos va a llevar siempre a apartarnos de Él, mientras que la dependencia nos va a hacer sentir seguros. ¿Quién es el humilde de espíritu? El que depende. Miremos algunas citas bíblicas. Isaías 66:2, si lo tenemos. Isaías 66:2. Después buscamos Primera de Reyes 10:8. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Claro, estamos hablando de una persona amedrentada. Estamos hablando de una persona comprometida. ¿Quién era pobre? ¿Quién era humilde y temblaba la palabra del Padre? Jesús, mientras caminó en esta tierra. Aquel que dijo: nada hago por mí mismo, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Él temblaba a la palabra, frente a la dirección de Dios. Ese tiene que ser el carácter nuestro. A veces escucho personas: sí, no sé, porque Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, tengo que verlo. No veo que haya temor del Señor ahí. Ahí parece ser un asunto de elección, ¿no? Pero cuando realmente yo estoy esperando la palabra de Dios para tomar una decisión, la espero en el lugar secreto, la espero en la presencia de Él, y cuando viene la palabra de Él tengo ese consuelo de decir: wow, Él está, yo puedo caminar tomado de la mano de Él, Él va a respaldar lo que dice, ¿no? Y eso está reservado no para el orgulloso que toma sus propias decisiones, sino para el dependiente que dice: Señor, si vos no venís conmigo, yo de acá no me muevo. Muy bien. También lo vemos en Primera de Reyes 18. Bienaventurados tus hombres, ¿no? Dichosos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Esto lo dice la reina de Saba, y esto es para acentuar el principio de bienaventurado, ¿no? Dice: bienaventurado, más que dichoso, afortunado el humilde de espíritu. La reina de Saba, ¿qué hace con Salomón? Destaca la sabiduría de Salomón y destaca la fortuna que tienen los sirvientes de Salomón de, aunque sea estar abanicándolo a Salomón, pero escuchar durante todo el día la sabiduría que salía de la boca de él. Bienaventurado aquel que es humilde de espíritu, y ya Salomón no está presente, pero sí el Espíritu Santo está presente, hablándonos cada día, desde lo más sencillo hasta lo más grande. Bienaventurado el humilde de espíritu que escucha la dirección del Espíritu Santo. Por último, Salmo 65:4, y esta es la que más me gustó a mí.
No es la que le tiene que gustar a usted, pero a mí es la que más me gustó. Salmos 65:4. Bienaventurado el que escogieres y atrajeres, ahí está, a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Esto es el producto de la bienaventuranza del humilde de espíritu. Es atraído y saciado por Dios. El humilde de espíritu encuentra su saciedad completamente en el Señor. Es muy lindo lo que me pasa, es muy lindo lo que tengo, son muy lindas las cosas que puedo disfrutar, pero no veo la hora de estar en tu lugar secreto para que vos sacíes la parte más importante de mi ser. No me sacía el resto, no me sacían los logros, no me sacían las conquistas externas, no me sacía que la iglesia esté llena, me encantaría, lo disfrutaría, pero después de dar el culto, después de dar la reunión, correría al lugar secreto para que Él sacíe mi vida. No es una cosa de afuera, es mi relación con Él la que me completa. El humilde de espíritu es completo por el Señor. Muy bien, vamos a la otra. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tenemos versículo 5, ¿no? Busquemos 2 de Corintios 7, 9 al 10. ¿Por qué lloramos? Entendemos que parece ser un mensaje negativo, los humildes de espíritu, los que lloran. Entonces hay un contraste, bienaventurados, más que dichosos. ¿Cómo puede ser más que dichoso el que es humilde, el pobre de espíritu, más que dichoso el que llora? Ahora, ¿por qué llora? ¿No es cierto? Ese llorar es una aflicción. ¿Y por qué llora el justo? ¿Por qué llora el humilde de espíritu? Llora por su pecado, llora por su debilidad, llora por su naturaleza caída, llora por amor a Dios, pero no es un lloro de lágrimas, es un malestar, es un sufrimiento porque anhela y quiere lo mejor de Dios. No está solamente buscando cosas de Dios, lo está buscando a Él y encuentra que su mayor obstáculo está en ¿dónde? En sí mismo. Por eso llora. Porque como dice Pablo, quiero hacer lo bueno y me veo que me cuesta, porque tengo una ley en mis miembros que se revela. Y el verdadero Hijo de Dios sufre por eso. No es que, bueno, esto tiene que ser así, yo ya sé que es así. No, sufre. Sufre cuando hay una tentación, sufre cuando hay un mal pensamiento, sufre cuando hay un mal arranque, una actitud incorrecta, sufre porque no quiere ser así, pero es así. Esto nos va llevando a la gracia de Dios. Esto nos va llevando a lo que es, ¿por qué bienaventurado? Porque en la gracia de Dios somos cubiertos. Es necesario un estado de gracia, que es el de humildad, que es el de llorar, ¿no es cierto? Llorar en el buen sentido, el de sentirnos desagradables, ¿no? con eso que está en nosotros. Nosotros queremos lo correcto, lo bueno de parte de Dios, pero cuando eso está en nuestra vida nos sentimos mal. Contesté mal a una persona, se siente peor el que contestó mal que la persona. Pensé mal, ¿no es cierto? O tuve una tentación. El Hijo de Dios se constricta. El que tiene su vida espiritual dudosa pasa como si nada, si fuera normal. Era una pavada, una cosa, ¿no? Pero el que realmente está cada día lavando sus vestiduras en la presencia del Señor, limpiándose, ¿no? Cuando viene eso, se siente mal. Pero Él dice, bienaventurado. Bienaventurado, porque soy yo el que te va a consolar frente a esto. Bienaventurado, porque quiere decir que lo que pasa dentro tuyo es real. Si no fuera real, no habría nada. Entonces tenemos 2 de Corintios, te había dicho 7, 9 al 10. Ahora me gozo, ¿no? Apóstol Pablo, no porque haya sido constrictado, sino porque fuiste constrictados
para arrepentimiento. O sea, este llorar, por así decirlo, esta constricción interior, siempre me va a llevar ¿a qué? Al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cambio de dirección. No es remordimiento. Me siento mal y me siento remordimiento y después sigo igual. No, sencillamente, no estoy cómodo con esto. El Señor dice, está bien que no estés cómodo con esto. La dirección es esta. Gracias, Señor. Consuelo, ¿no? Una dirección nueva. Sino porque fuiste constrictados para arrepentimiento, porque habéis sido constrictados según Dios. No nos constrictamos nosotros mismos, ¿no? Golpeándonos a nosotros mismos, sino que la providencia que Dios permite en el camino es la que nos lleva a desagradarnos de ese camino. Eso según Dios. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Finalmente, ¿cuál es la meta? Esa. Si yo no me doy cuenta que a 2 metros mío hay un precipicio, no hay ninguna señal, no veo absolutamente nada porque está todo tapado, voy a seguir derecho y me voy a caer. Si Dios permite de alguna manera cierto malestar cuando me estoy desviando, eso es bueno. Estoy siendo constrictado según el amor de Dios para no seguir desviándome del camino. ¿Bien? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? ¿No? Porque ellos recibirán consolación. Muy bien, el consuelo de Dios, siempre el consuelo de Dios va a ir detrás del arrepentimiento, no va a ir detrás ni del pecado ni de la rebeldía sostenida. Eso lo tenemos que entender. Si yo permanezco en el pecado, si yo sostengo la rebeldía, no puedo esperar consuelo de parte de Dios. Tiene que haber primeramente una exhortación divina, un arrepentimiento, y el consuelo viene luego del arrepentimiento. Pedro, una vez que se arrepiente, es consolado por el Señor. El joven rico, una vez que se arrepiente, es recibido y consolado por el Padre. Si Pedro no se hubiera arrepentido, hubiera seguido sus caminos y el joven rico hubiera seguido con los chanchos comiendo algarroba. Nunca hubiera sido consolado por el Padre. Vamos al siguiente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? Los mansos no son las personas que necesariamente son quietitas, porque yo puedo ser muy quietito y no ser manso. Yo puedo tener un tonito de voz muy suavecito y no ser manso. Manso es aquella persona que por medio del fruto del espíritu, que es el dominio propio, sostiene su espíritu. No es que no tenga ganas de hacer un desastre en algún momento, pero por amor a Dios permite que el espíritu tome control de su vida y no lo hace. A Jesús muchas veces se le volaba la chaveta. Con los discípulos muchas veces se enojaba y cuando entra en el templo que lo limpia, ¿no es cierto? Ahí también se le vuela. Pero ¿qué pasa? Él es manso y humilde y todo lo que está en él está siendo totalmente controlado por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? No vamos a sentir muchas veces querer agarrar las cosas con nuestras manos, hacer justicia a nosotros, contestar de una manera que al otro. Vamos continuamente a tener esta tentación de hacerlo. Pero el manso no es el que no tiene la tentación de hacerlo. El manso es el que no lo hace. El que permite que el Espíritu Santo sea el que tenga el control en su vida. Y aunque eso viene sobre su vida, no va a reaccionar según la carne, sino lo va a hacer según el Espíritu. Ese es el manso. No es hipócrita ese, ¿eh? Ojo. No es, bueno, se cayó. No es hipócrita. Hipócrita es si se jactaría y si dijera, yo nunca pensé mal, yo nunca pensé en hacer eso. Eso sería hipocresía. Pero si uno dice, no sabés lo que me costó morir, ¿no? Pero finalmente murió, ese es manso. ¿Se comprende? ¿Nos pasa esto? No. Los griegos, ¿no? Tenían una mala concepción y hoy por hoy es lo que cuesta. Pareciera ser que si la persona es mansa, sería una persona servil y todo el mundo lo pasara por arriba. Pero Jesús fue manso y nadie lo pasó por arriba.
O sea, ser manso no quiere decir que cada uno puede hacerlo, o sea, mi semejante puede hacer lo que quiera conmigo. Yo soy manso, soy firme. Puedo ser manso y puedo ser firme. Puedo decirle a la persona, con el amor de Jesucristo, hasta acá y más de acá no puedes pasar. O puedo decirle no. Decir no no quiere decir que no sea manso. No hacer lo que otro quiere que yo haga no quiere decir no ser manso. Depende cómo respondo, depende mi manera, depende si la ira gobierna mi vida. Tiene que ver con eso. ¿Se entiende, no? Muy bien. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nunca me voy a olvidar un alumno mío, ¿no? que en su momento cuestionaba la justicia de Dios sobre su vida. Y yo le pregunté, ¿no? ¿Vos qué querés? ¿Que tener un Dios justo o tener un Dios permisivo? Y no, un Dios justo. ¿Y cómo interpretás vos a un Dios justo? Una persona que fue buena toda su vida, que nunca hizo ningún daño en toda su vida y en un momento roba, o en un momento pasa un semáforo en rojo, ¿no es cierto? Y esa persona lastima a otra o mata a otra. Si yo cuento todo lo que hizo a lo largo de toda su vida y no hizo mal en ningún momento, pero ahora transgrede la ley y hace daño, y yo le digo, bueno, a ver, quédate tranquilo, vos hiciste todo bien, el resto, esto te lo dejo pasar. ¿Eso sería justo? Pero lamentablemente la gente demanda eso de parte de Dios. Demanda un Dios injusto. Demanda un Dios que tenga cierto permiso con la vida de la persona, pero con los demás no, ¿eh? Con los demás hay que ser justo. Digo, eso no es un Dios justo. Digo, la justicia de Dios nos involucra a todos. Ahora, la misericordia de Dios, que es la gracia divina, nos perdona, nos limpia, y Dios es justo y misericordioso. Ahora, el que tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre y sed de la justicia de Dios. Tiene hambre de que Dios sea como tiene que ser en las cosas, sea justo, pero también tiene hambre de la misericordia de Dios. Tiene hambre de la gracia divina sobre su vida. Porque si yo soy una persona que quiere la justicia de Dios, perfecto. Ahora, si esa justicia como vos la querés cae sobre tu vida, ¿qué pasa? Pero cuando yo realmente anhelo la gracia divina, que es la justicia y el amor divino, la justicia y la misericordia divina, lo anhelo con todo mi corazón. Tengo hambre, Señor. Tengo hambre que tus juicios, como decía David, vengan sobre mi vida y junto con tus juicios venga tu misericordia. Señor mío, enjuiciá en mi vida lo que no corresponde, para que de esa manera no me endurezca delante de ti y pueda poner mis caminos delante de ti y ser perdonados. ¿Cuántas veces, por no estar esto presente en nuestras vidas, caminamos con cosas retenidas en nosotros, creyendo cosas, ¿no? Como dije anteriormente, que somos cosas que realmente no somos? Vivimos con pecado escondido, como vivió David durante mucho tiempo, luego de haber fornicado y luego de haber sido un homicida, hasta que vino palabra de Dios por medio del profeta y lo desnudó, y ahí él fue quebrantado. La persona que tiene hambre y sed de justicia no tiene problema de ser quebrantada delante de Dios. Sí tiene problema con no darse cuenta de lo que está mal en su vida, sí tiene problema con caminar engañado consigo mismo, pero no con que Dios venga a su vida a corregirlo. Tiene hambre de la corrección divina, tiene hambre de la dirección divina para él, tiene hambre y sed de justicia. ¿Y qué dice el Señor? Yo no puedo dejar de saciar a ningún hijo mío que quiera ser corregido, que quiera caminar por el buen camino. ¿Cómo no lo voy a saciar? ¿Cómo no voy a estar con un hijo que quiere caminar bien? No voy a estar con aquel que camina sus propios caminos, pero con aquel que quiere realmente hacer mi voluntad. ¿Cómo no voy a estar con él?
El hombre y la mujer de Dios, que ama a Dios con todo su corazón, tiene hambre y sed de la justicia divina, que por supuesto van a ser saciados. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto es una ley proporcional. Yo voy a ser misericordioso en la medida en la que haya aceptado misericordia de Dios sobre mi vida o interpretado la misericordia de Dios sobre mi vida. Hay personas que a veces a mí me asustan, porque dicen, todavía no es mi tiempo de perdonar. Cuando lo sienta, lo voy a estar haciendo. Cuidado que el Señor puede venir hoy para tu vida. Y si no lo sentiste, vos retuviste la misericordia sobre la vida de la otra persona, por ende, la misericordia está retenida sobre tu vida. Esto es proporcional. Dios dice, yo por gracia te perdono, por gracia te limpio, no mereces el perdón, pero yo te perdono, yo ocupo tu lugar, pero cuidado, de gracia recibiste, de gracia da. Si yo te estoy perdonando de esta manera, ¿quién sos vos para retener tu perdón sobre la vida de tu semejante? Entonces vamos a ser misericordiosos en la medida que aceptemos la misericordia divina para nuestra vida y la valoremos. Su misericordia en nuestra vida está en cada momento. Pensá a lo largo del día de hoy las cosas que hiciste. Pensá a lo largo del día de hoy los pensamientos que tuviste, las intenciones que tuviste, los enojos que te agarraste, las broncas, los deseos y todas las cosas que pasaron por tu mente. Y simplemente por el hecho de ser hijo de Dios, habiéndolo aceptado a Él y decidiéndole, Señor, perdóname, no quiero esto en mi vida, la sangre de Él nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué pasa cuando otro peca contra nosotros? Entonces, la proporción en la que creemos y recibimos su misericordia es en la manera en la que la tenemos que ministrar también sobre la vida de otros. 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Es lo mismo que hablamos anteriormente, lo mismo que el manso. No son personas que jamás, ¿no es cierto?, tienen debilidades, que jamás piensan mal, que jamás luchan con lo suyo. Es como decir un valiente. Un valiente, ¿qué diferencia tiene con un cobarde? Que avanza sobre una batalla, pero los sentimientos son exactamente lo mismo. El valiente y el cobarde le cruza lo mismo en la cabeza, les cruza, no me gustaría estar en este lugar, me encantaría estar en otro lugar, si fuera por mí saldría corriendo de acá, pero el cobarde sale corriendo y el valiente avanza. El de limpio corazón, ¿qué pasa? No es hipócrita con sus propios pensamientos, no es engañoso con su propio corazón, sino que así como está, como David, ¿qué le decía? Señor, escudriñame, Señor, revisame, Señor, limpiame. Y si hay pensamientos de perversidad en mí, Señor, limpiame de todo esto. David decía, el mal está continuamente delante de mis ojos. Continuamente estoy pensando en el mal, eso está presente en mi vida, pero quien lo confiesa, quien lo acepta, es la persona de limpio corazón. No lo quiere en su vida, no se siente cómodo con eso, porque no es ciudadano de este mundo, no es bastardo, es hijo, es ciudadano del reino. Entonces, aunque lo tiene, no se siente contento con ello. Y al confesarlo delante de Dios, es de limpio corazón. Su corazón es limpio, no lo quiere. No es que nunca lo pienso, nunca. No. Lo pienso, está, pero no lo quiero. 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Los pacificadores son los que no se enganchan en las rencillas de otros, los que no se meten en las disputas de otros, tampoco se mantienen al margen, sino que intervienen diciendo, a ver, no hables de esta manera de esta persona. No acepta la calumnia de otro, no acepta que venga alguien y me hable mal del otro, no lo acepta. Iglesia, no lo aceptes tampoco. Todos tenemos fallas y todos nos vamos a fallar el uno al otro.
Pero no siempre lo que vos interpretás es lo que realmente hay en la otra persona. Porque la persona no te haya saludado, no es que no te quiere saludar, capaz que no te vio, pasó de largo. A mí me han dicho a veces, Gustavo, qué antipático que sos, porque cruzás y no me saludás. Y yo más de 2 metros no veo. No sé, más de 2 metros veo un manchón, no sé quién es. Entonces no saludo, y aparte que soy colgado, por ahí voy en la calle pensando en otra cosa, y no veo, no saludo, no es que soy, o sea, saludame y dame la oportunidad, pero no me diga que soy un indiferente, porque no veo, no es que no quiera saludar. Y eso también pasa adentro. Pero cuando nosotros somos tan sensibles a la debilidad del otro, nos perjudicamos y nos debilitamos como iglesia. El pacificador piensa lo bueno, busca lo bueno, resuelve. No piensa primero lo malo, mirá lo que me hizo. Piensa primero, se habrá equivocado, no se habrá dado cuenta. El 80% de las veces la vas a pegar. Porque no es que generalmente la persona tiene una mala intención. El pacificador arregla el asunto, no solamente en su vida, sino también en la vida de los demás. Cuando otros tienen algo con aquel, anda a hablar con aquel, resolvelo, si no creo que sea de esa manera. O sea, pacificador. No solamente pacifica resolviendo problemas, lleva la paz de Dios a la vida de otras personas. Exhorta con el carácter de Cristo a otros. Escúchame, si el Señor hizo esto por vos, no hagas, ¿viste? O sea, hacelo por el Señor, hacelo por Él, pacificadores. Ese tiene que ser el carácter de la iglesia, no tenemos que ser contenciosos, no tenemos que estar mirando la paja del ojo ajeno, teniendo problemas entre nosotros, pensando mal entre nosotros. Somos un cuerpo. Si como cuerpo pensamos mal, estamos divididos. En el cuerpo natural, ¿qué pasa cuando vos no estás contento con una parte de tu cuerpo? No me gusta la nariz que tengo, ¿me entendés? Y está enojado con la nariz, disimulás la nariz, ¿no? Y no me gusta, o no me gusta que sea pelado, que me ponga una gorra, una peluca, no me gusta, ¿no? Y estoy en conflicto con mi propio cuerpo. ¿Qué pasa? Es todos los días un estrés, es una carga. Ahora, cuando en la iglesia pasa eso, ya entrás, mirás a ver cómo me está mirando aquel, que es con el que tengo el problema, y eso debilita el cuerpo. El pacificador tiene un espíritu que continuamente está logrando la armonía entre todos. Y esto tiene que ser el espíritu de cada uno de nosotros. Hay una recompensa sobre esto, la recompensa es, serán llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios es el que lo hace esto. ¿Por qué? Porque es aquel que entregó su vida, que recibió la misericordia, que es humilde de espíritu. Lo hace Él. El que no lo hace, bueno, es cuestionable, ¿no es cierto?, su herencia. 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuidado con el asunto de persecución, hay veces que la persecución no es por un asunto de la justicia, es por un asunto de que nosotros no somos sabios en cómo hacemos las cosas. Es algo lógico que si yo me voy a la uva y me pongo a gritar en un pasillo, ¿no es cierto?, me voy con un pañuelito azul en un pasillo, voy a tener problemas, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo, voy a predicar a Cristo, pero no me voy. Es como, ¿se acuerdan los veganos cuando fueron en la rural? Que hicieron una manifestación en la rural. Manifestate, si querés, decí que no estás de acuerdo, pero no te vayas a interrumpir una fiesta porque te van a sacar a los rebencazos, ¿no? Eso no es persecución, eso es sentido común. Vos haces una fiesta en tu casa, no estoy de acuerdo con tu fiesta, y bueno, lo agarran dos de la orejita y lo sacan de tu casa. Lo mismo. Entonces, eso también tiene que ver con nosotros. A veces somos perseguidos por nuestra desubicación. No sabés cómo se puso el diablo en la oficina porque le puso la alabanza al mango. Pero no me convides tu música, no sé si el otro quiere escuchar tu música. No es persecución, es que le pusiste la música al máximo, le hubieras puesto alabanza, tango, cumbia, lo que sea, el otro no lo quiere escuchar. ¿No es cierto? Son cosas que nos desubicamos a veces. Entonces no es una persecución espiritual. ¿Cuándo es una persecución espiritual? Cuando yo me afirmo en principios espirituales, esos principios espirituales afectan de alguna manera a otros. Una vez me invitaron a un lugar, era un lugar en el que la gran mayoría eran personas católicas. Y era hablar, ¿no?, de la palabra, pero bueno, había una persona que estaba un poquito agresiva con los principios y con todo. Estaba media agresiva, ¿no?
Yo no entendía, ¿no? Porque la idea era poder compartir un poquito la palabra, pero esa persona estaba agresiva, empezamos a hablar de los ídolos un poquito, del interés, de cómo se comercia, del platero, ¿no? De Demetrio. Y bueno, después que me enteré, o sea, esa persona me persiguió en esa reunión. Después que me enteré que esta persona, ¿qué es lo que hacía? Hacía viajes con su colectivo combi a la Virgen no sé de dónde, ¿no? Y se llevaba todos los contingentes de personas para allá, y bueno, se ve que tenía su propio emprendimiento religioso, ¿no? Con eso. Pero ¿qué pasó? Esos principios a él no le gustaron y hubo una persecución. Bueno, eso es lógico. Yo no lo sabía, no lo hice a propósito, pero ahí se provoca una confrontación. Ahora, cuando la confrontación es provocada, ¿no es cierto?, de una manera incorrecta, entonces eso no tiene sentido. Cuando yo vivo y predico un principio espiritual, por supuesto siempre va a haber una confrontación. Entonces yo tengo que ver, no dar lugar, ¿no es cierto?, a la dificultad, a la pelea, ser un pacificador, pero a la hora de la verdad yo me planto simplemente en los principios espirituales y probablemente por eso sí voy a recibir persecución. Los primeros cristianos decían que eran promiscuos porque hablaban del amor, ¿no? No era un amor erótico, era un amor espiritual del que hablaban ellos. Decían que eran caníbales porque participaban de la cena del Señor y que comían el cuerpo de Cristo. Eran calumnias, ¿no es cierto? Eran todas calumnias. Y por esas calumnias los perseguían. Muy bien. Y bienaventurados los que padecen persecución. Bien, el número 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Al 12, gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy vamos a ver hasta ahí solamente. Los fariseos, de alguna manera, se gloriaban de los profetas que habían habido antes de ellos, pero la realidad que gente como los fariseos fueron los que condenaron a muerte y mataron a los profetas. Lo que Jesús está hablando en este sermón nos está enseñando a disfrutar desde un lugar diferente. Nosotros disfrutamos desde el lado, ¿no es cierto?, del bienestar externo, de los estímulos, de que nuestras necesidades sean completamente resueltas y que muchas de las cosas que aparecen, ¿no es cierto?, aquí en las bienaventuranzas, si no estuvieran presentes en mi vida, qué mejor estaría yo. Pero acá el Señor está diciendo, gócense y disfruten cuando esto acontece en la vida de ustedes. Porque esto tiene galardón, porque esto tiene una razón que vale la pena. Si son perseguidos por mí, disfruten, porque ni se imaginan el galardón que van a tener. Si se tienen que callar la boca por otro, festejen la victoria que vencieron a su carne. Porque después contestaste mal y te fuiste a tu casa y te sentiste mal por la manera en la que hablaste. Y después le tenés que pedir perdón a la persona. Entonces, si en ese momento, en vez de contestar de la manera que tenés que contestar, lograste morir, quiere decir que creciste. Gozate, disfrútalo. Cuando en vez de que te enganches en uno, están hablando todos así, y vos te enganchaste ahí, sí, a mí también me parecía que... Pacificá. No, escuchame, esto no es... Pacificá. Y después cuando vos ves, sí, tenés razón, mejor, y ves que todo hay armonía en el cuerpo, wow, qué lindo, ¿no? Sufrimos por el pecado, iglesia, sufrimos por la carne, sufrimos cuando le damos lugar a todo eso. En el momento tenemos la satisfacción de liberar, pero después nos damos cuenta de que eso nos trae sufrimiento. En el momento te cuesta morir, pero después trae un fruto apacible de justicia. Vos decís, wow, qué bueno, ¿no? Estoy creciendo, no soy esclavo de mí mismo, ni del enemigo, ni del yo, ni de nada. Entonces, bienaventurado cuando estas cosas estén presentes y nosotros podamos movernos como participantes del reino de los cielos. Amén. Los invito a poner de pie. Para la próxima seguimos, hoy hicimos solamente las bienaventuranzas.